Existe una teoría que cuenta que el hundimiento del Titanic fue un acto totalmente planeado. Sobre lo que se sostiene esta teoría es que el mismísimo dueño del Titanic, JP Morgan, decidió no subir a último momento a pesar de que había anunciado que iría al viaje de inauguración. La idea de esta teoría es que millonarios como Morgan vieron este método como una manera perfecta de eliminar a ciertos pasajeros ricos que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos y hacer que todo pareciera un accidente. Entre estos objetivos a eliminar se encontraban personas como Isidor Straus, dueño de la famosa cadena Macy's. Este sufrió un trágico final junto con su esposa, quien se rehusó a subir al bote salvavidas para quedarse con su marido hasta el final. Pero para ver si estas teorías son ciertas, necesitamos algo de contexto. A principios del siglo XX, Estados Unidos vive una etapa de expansión económica y crecimiento tecnológico gracias al impulso de la revolución industrial. Ese avance transforma su industria y su manera de ver el mundo. El país se perfila como una potencia mundial en ascenso, listo para competir en el escenario global. Pero no basta con crecer, busca dejarle claro al mundo que puede liderar en todos los frentes. No solo en la guerra, sino que también en la arquitectura, la economía, la industria, el transporte y hasta el entretenimiento. Es una época de ambición, crecimiento y cada avance en cualquier frente se convierte en una declaración de poder ante las demás potencias mundiales. Dentro de todas estas competencias por ver quién podía hacer más y mejores cosas, surge un frente bastante específico, el de los viajes transatlánticos. En esta época los viajes por barco y tren predominan para trayectos de larga distancia, ya que los vuelos con aerolíneas comerciales, como los conocemos hoy en día, siguen siendo solo una idea. Por eso, el medio de transporte más utilizado, tanto por las clases altas como por las bajas, son los barcos, pues permiten que muchas personas viajen largas distancias. Entre los trayectos más populares y largos se encuentran los viajes de Europa a América. Por este motivo, cada vez se necesitan más y mejores barcos, lo que desencadena una competencia. Los británicos construyen barcos de lujo y gran velocidad, como el Lusitania y el Mauretania. En respuesta, aparece un empresario estadounidense llamado JP Morgan, quien compra White Star Line, una de las compañías navieras británicas más prestigiosas del mundo en ese momento, para competir en este mercado emergente. El objetivo de Morgan es dominar el mercado de las rutas del Atlántico Norte, ofreciendo nuevas y mejores embarcaciones y rutas para ganar más clientes en el negocio de transporte de pasajeros y carga. Esto lo hace formando un gran conglomerado de compañías navieras, es decir, compra varias empresas ya formadas y las integra a su corporación, donde cada compañía conservaba cierto grado de autonomía, pero las decisiones financieras clave, así como la planificación estratégica, las hace Morgan y su equipo directivo. De esta ambición nace en tres barcos muy importantes: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Barcos muy similares pero con propósitos ligeramente diferentes que prometen ser lo mejor de lo mejor. El Olympic se construye primero y pronto se convierte en el barco más grande del mundo, volviéndose un éxito en cuanto a rutas comerciales. Después construyen el Titanic, diseñado para ser aún más lujoso y llevar la industria de los viajes marítimos a un nivel superior. El problema es que por muchos lujos que tenga, no cuenta con las mejores medidas de seguridad en caso de una emergencia. Cuando el Titanic es construido, se le colocan 20 botes salvavidas con capacidad para aproximadamente 1,170 personas, a pesar de que el Titanic podía transportar a más de 2,200 pasajeros y tripulantes. O sea que más de 1,000 seres humanos no contaban con un lugar en caso de una tragedia. Esto podría deberse a que, como el Titanic está diseñado para no hundirse jamás, los botes salvavidas no son algo que se vayan a utilizar. Y como parte final de esta estrategia comercial, aparece el Britannic, destinado a seguir el mismo camino. Ahora nos trasladamos a 1912 en Southampton, Inglaterra. Los periódicos anuncian algo nunca antes visto: la llegada del Titanic, un barco mucho más grande y avanzado que los demás, al que la prensa y ciudadanos rápidamente nombran como insumergible. Investigando, descubrí que este barco fue construido con la mejor tecnología de Harland & Wolff, una empresa especializada en la construcción de buques. El Titanic es una maravilla de la ingeniería que destaca por su tamaño colosal y su peso de más de 50,000 toneladas. Además, este cuenta con mejoras en sus motores, mismas que le permiten alcanzar una velocidad máxima de hasta 42 kilómetros por hora. Ahora, ¿por qué a este barco le decían el inundible? Esto era por la enorme confianza que generó su diseño y tecnología para la época. El término surgió porque el Titanic estaba equipado con 16 compartimentos estancos, o sea, una sección dentro de un barco que está diseñada para ser impermeable y evitar que el agua ingrese o se propague a otras áreas en caso de una inundación. La idea detrás de esto era que si una parte inferior del barco se rompía, solo se llenaría de agua una sección del barco,
pudiendo rescatar las restantes al ser compartimentos estancos. De hecho, la confianza en el sistema era tal que se creía que incluso si 5 de estos compartimentos se inundaban, el Titanic seguiría flotando. Ahora bien, después de aproximadamente 3 años de construcción, finalmente está listo para lanzarse al agua. Artículos de periódicos y revistas tanto en Reino Unido como Estados Unidos comienzan a describir al Titanic como una maravilla de la ingeniería moderna. Una vez fijado su primer viaje, se imprimen folletos y carteles que promueven el viaje inaugural y el prestigio de embarcar en el barco más moderno del mundo. La compañía White Star Line utiliza su reputación en la industria para promover el Titanic como el buque insignia de su flota. En abril de 1912 llega el día tan esperado para más de 2,000 afortunados que consiguen los tan codiciados boletos. Un boleto de primera clase cuesta 870 libras, equivalente a más de $120,000 hoy en día. Esto eleva aún más las expectativas del viaje inaugural del poderoso Titanic, donde incluso las personas más ricas e influyentes están impacientes por disfrutar de lo que parece ser un hotel de lujo flotante. El tiempo es bueno, algo fresco, el mar está tranquilo. Quien está al mando del viaje es Edward John Smith, un experimentado marino que ha capitaneado varios transatlánticos del White Star Line, incluidos Olympic, lo que lo convierte en el hombre perfecto para hacer tan importante viaje. Pon atención, porque esto es importante. Dentro de la clase alta que irá en el barco se encuentra el mismísimo JP Morgan. Este en un principio quiere viajar en la inauguración de su barco, pero a último minuto cancela el viaje antes de zarpar, como si supiera que algo no saldrá del todo bien. Se dice que la excusa que da es que necesita quedarse en Francia para atender algunos negocios, pero más adelante veremos los verdaderos motivos. Con todos a bordo, las despedidas en el puerto se llenan de sonrisas y abrazos, mientras periodistas y fotógrafos capturan cada instante. Nadie imagina que esta será la primera y última vez que verán zarpar al Titanic. El Titanic tiene planeado recorrer su ruta desde Inglaterra hasta Nueva York. La travesía programada incluye escalas en Cherburgo, una ciudad portuaria de Francia, y Queenstown, en Irlanda, antes de continuar por el Atlántico y finalmente llegar a su destino. Cabe mencionar que en este barco viajan todo tipo de clases sociales. Van juntas en un mismo barco, pero no en las mismas secciones. Los pasajeros se diferencian claramente según su estatus social. Recordemos que la revolución industrial trajo consigo un aumento desproporcional entre las clases trabajadoras y las clases más altas, lo que de cierta forma desembocó en una ola de clasismo que manchó muchos aspectos de la sociedad, y esto se ve reflejado en la construcción del Titanic. A grandes rasgos, el Titanic estaba dividido en 3 clases. La primera clase era ocupada por la élite social, personas adineradas y de influencia como empresarios, políticos y aristócratas. Ellos pagaron muchísimo dinero por tener una estancia lujosa y reconfortante, lo que les dio acceso a grandes camarotes, lugares privilegiados en la cubierta, acceso a servicios de primer nivel y a espacios como un gimnasio, una sala de fumadores, una sala de lectura, piscinas y paseadores de perros personales. Después tenemos la segunda clase. Esta solía estar compuesta por profesionales de clase media alta, como maestros, médicos y comerciantes, quienes tenían acceso a buenas instalaciones, pero no al lujo de la primera clase. Y por último, estaba la tercera clase, o también conocida como clase turista. Era ocupada mayoritariamente por trabajadores, inmigrantes y campesinos con sus familias. Tenían que compartir camarotes entre 6 y 8 personas, recibiendo comida de menos calidad, aferrándose a un mismo objetivo: encontrar oportunidades para una vida mejor. Pero independientemente de los niveles, en cada zona había seres humanos que tenían